Bendiciones a todos amigos y hermanos, bienvenidos a este segundo video del reino inconmovible. Vamos a ver lo que es la justicia del reino. ¿Qué es reino? Reino es todo donde se hace la voluntad de Dios. Es decir que en el cielo el reino se establece totalmente, ya que sabemos que allí hay querubines, serafines, arcángeles y ángeles que se someten a la voluntad de Dios, que hacen todo lo que Él desea. En la tierra se hace la voluntad de Dios sustancialmente en los creyentes, en la iglesia. Pero aquí vemos una botella que está llena sustancialmente. Si nosotros damos cuenta, vemos una botella de gaseosa como esta y decimos que está llena, pero si nosotros vamos a ver, no está llena, porque de este lugar hacia arriba vamos a ver que hay aire, solamente desde donde llega el nivel de la gaseosa hacia abajo está llena. Sin embargo, nosotros decimos que está llena, y asimismo el Espíritu Santo nos da su llenura, pero es una llenura sustancial, no es una llenura plena. Sin embargo, nosotros decimos que el creyente está lleno del Espíritu Santo. Ese es el estado ideal de un creyente, estar lleno del Espíritu Santo, pero significa que está sustancialmente lleno, porque siempre nos faltará mejorar, siempre, aunque no militamos en la carne, vivimos en este mundo y vivimos bajo la carne, y el poder de la carne pues va a traer debilidades, fallas, incluso pecado a nuestra vida, que hace que no estemos llenos totalmente. Incluso el mismo apóstol Pablo decía que él no se consideraba un producto terminado, no había acabado de llenarse, sino que estaba sustancialmente lleno. Pero pues la idea de él era proseguir a la meta, es decir, seguir llenándonos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Es la meta de los cristianos, llenarnos y llenarnos del Espíritu Santo, aunque sabemos que nunca vamos a ser plenamente llenos. Únicamente un hombre cumplió la voluntad de Dios y fue totalmente lleno del Espíritu Santo, y ese hombre fue Jesucristo. Es el único hombre que ha pisado la tierra que ha sido totalmente lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento hasta su muerte, y por eso Él se ofreció y fue una víctima, un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, y fue un sacrificio perfecto para el Padre y para reconciliarnos con Él. Entonces, ¿qué es reino? Todo lugar donde se hace la voluntad de Dios. En el cielo se establece totalmente y en la tierra sustancialmente. Componentes del reino. Hay un rey en el reino, en este caso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, Dios, la Trinidad que nosotros estudiamos en el video pasado, que es una triunidad, y dibujábamos un triángulo equilátero diciendo que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten el mismo honor, la misma gloria, son la misma esencia, son un solo Dios, aunque son tres personas, cada uno con su personalidad, valga la redundancia, cada uno con su carácter, cada uno con su diferencia y en función. El Padre está sentado en el trono, el Hijo está sentado a la derecha del Padre y gobernará a las naciones y será rey por siempre, y el Espíritu Santo, que es el que está dentro de nuestro corazón y está en todas partes, y hace que Dios sea omnipotente, omnipresente y omnisciente. Los súbditos. Entonces en el cielo están los ángeles, que son los que hacen completamente la voluntad de Dios, y en la tierra estamos los creyentes o la iglesia, que hacemos sustancialmente la voluntad de Dios. Y aquí en estos dos sitios entonces se establece el reino de los cielos, en el cielo con los ángeles y en la tierra con la iglesia. Entonces somos los súbditos, ángeles y creyentes somos súbditos. Está la ley o las leyes de Dios, que es la palabra de Dios. Su ley trae algo que se llama cultura. Cuando se cumple la cultura del reino, pues cuando se cumple la ley del reino de los cielos, entonces la cultura del reino se establece donde se hace esa ley o esa voluntad de Dios. Esa ley es pues la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que es eterna. Cielo y pasarán, mas la palabra de Dios, es decir, la ley de Dios, no pasará. También ella misma dice de sí misma que Dios se sujeta a su palabra, Dios se sujeta a su propia ley,
y se sujeta a sí mismo. Entonces todo en el universo tiene sujeción, por eso la rebeldía no entra en el sistema del reino, porque absolutamente todo está sujeto a algo. Y en el reino de Dios todo se sujeta a la voluntad de Dios, y el mismo Dios se sujeta a sí mismo, y todo está sujeto bajo los pies de ese rey, de ese Dios. Hay un dominio o territorio que serían los cielos, y en la tierra la iglesia, ¿no? Entonces sería ese territorio. Entonces aquí está, en los cielos el territorio es todo el cielo, y en el planeta Tierra pues es su iglesia. El territorio del reino de los cielos en la tierra es su iglesia. Visión del reino. Entonces, ¿qué es lo que quiere o la finalidad del reino de Dios? Restaurar todas las cosas. Si nosotros nos acordamos, teníamos un daño, un fraccionamiento entre la relación de Dios y el hombre, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con los demás hombres y la relación del hombre con la naturaleza. Dios quiere restaurar esas relaciones, y restaurando esas relaciones se van a restaurar todas las cosas. La reconciliación es por medio de la muerte de Jesucristo. Entonces leemos en la palabra de Dios que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que toda la creación fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que por la palabra, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, observamos que dice que Dios dijo, es decir, activó la palabra, el verbo se activó, y a través de la palabra todo fue hecho, y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo. Entonces el verbo, que es Jesucristo, es el que se activa para hacer la creación. Cuando vamos a Juan, también dice que en el principio el verbo era con Dios y era Dios, mas el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Dios, es decir, es Jesucristo, perdón. Es decir, que por medio de Él fue creado todo, pero todo también es de Él y para Él. Es decir, que el dueño de todo lo que existe es Él, y todo fue creado para Él. Por medio de Jesucristo se hizo todo, pero fue hecho para Él mismo. Toda la creación y todo lo que existe, y especialmente nosotros los seres humanos, fuimos creados como un regalo del Padre para el Hijo. Por eso el Hijo tuvo que rescatar eso que se había perdido cuando nosotros fuimos apartados por el pecado de Dios. Entonces Jesucristo restaura todas las cosas. ¿Para qué? Para que podamos estar eternamente con Él. Nuestro fin o nuestro diseño es vivir eternamente para Jesucristo, porque somos el regalo del Padre para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de que existiera todo, Jesucristo ya existía, por eso es el primogénito, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que todo lo creado está sostenido por Jesucristo. Ahora en la física cuántica se han descubierto muchas cosas, y hay algo que llaman la teoría de las cuerdas. Cuando de un átomo se bombardea con protones, se lleva masa crítica y se hacen dos átomos gemelos. Es decir, de un átomo se sacan dos átomos por medio de algo que se llama acelerador de protones. Entonces esos dos átomos, aunque se separen por kilómetros de distancia, supongamos que uno está en Bogotá, otro está en Medellín, o está en Nueva York o en Japón. Entonces cuando se bombardea con cierta energía los niveles electrónicos de ese átomo y se hacen cambiar las órbitas de ese átomo, exactamente al otro átomo gemelo le sucede lo mismo. Y si nosotros afectamos un átomo, el otro se va a ver afectado, no importa dónde estén. A eso le han llamado teoría de las cuerdas. Los científicos dicen que hay algo divino, algo oculto, que llaman cuerdas, y que une todo el universo y hace que se sostenga. Por otro lado, también la física cuántica ha demostrado que cuando se reproducen atómicamente o molecularmente Big Bangs con ese acelerador, es decir, que se lleva a la velocidad próxima a la luz a una molécula y ella estalla produciendo algo parecido a lo que se conoce como el Big Bang, que fue el origen del universo. Lo que se produce es antimateria, materia oscura, y entonces nos explican por qué nuestro universo es de materia y no de antimateria. Lo más lógico es que viviéramos en
un universo oscuro, un universo negro, un universo de antimateria. La única explicación es que hay algo divino que quiso que viviéramos en la materia, en la luz, y no en la oscuridad ni en la antimateria. Entonces aquí está resumido que en Él subsisten todas las cosas. Jesucristo sostiene todo desde que inició. Él ha sido el que ha programado nuestro universo y Él lo sostiene, de manera tal que si nosotros quitáramos la sustancia, la esencia que sostiene de Jesús, de su divinidad, el universo colapsaría y la materia que conocemos se convertiría en antimateria o simplemente se destruiría. Algo así sucedería. Entonces la ciencia le da la gloria a Dios cuando demuestra este tipo de cosas. Justicia del reino. El significado según el derecho romano de justicia es: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar o conceder a cada uno su derecho. Es decir, que es justo que cada quien tenga sus derechos y los pueda defender. Los preceptos o mandatos del derecho son, este está en italiano, ¿no? Porque fue tomado del derecho romano, y traduce al español: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces uno es justo cuando vive honestamente, cuando no hace daño a nadie, y dar a cada uno lo que corresponde. Aquí vemos el símbolo de la justicia humana, que es una balanza, y aquí una espada en la otra mano, que quiere decir que cuando hay un desbalance, en lo que es el derecho, entonces la justicia humana aplica un castigo, que sería esta espada. En cambio, el derecho de Dios es diferente. El derecho de Dios es una plomada, y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Al contrario de la balanza, la plomada mantiene derecha y no se desnivela. De allí que la justicia humana se desnivele, que sea injusta. Buscando la justicia muchas veces es injusta, y en la tierra es difícil encontrar que se haga lo justo. Pero la plomada de Dios es el mismo Jesucristo, porque a través de Él es que se juzgan todas las cosas, y Él mismo es el juez del universo. En Salmo 89, 1:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es decir, que el cimiento, el fundamento del trono de Dios es la justicia. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Delante de Dios va la misericordia y la verdad, pero el cimiento del trono del Señor es la justicia. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Entonces el pueblo que aclama al Señor, que anda en justicia, que cumple el fundamento del trono de Dios, que se somete y se mide con la plomada de Dios, entonces esas personas es bienaventurada, o ese pueblo. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Cuando nosotros somos justos, cuando nuestro corazón es justo, cuando nos medimos por la justicia de Dios, entonces nosotros somos bienaventurados, dice la palabra, y aclamaremos al Señor y le adoraremos con justicia. Por eso la palabra también dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, y a la verdad. Es necesario que tales adoradores le adoren, porque por medio de la adoración, una adoración es someternos a la justicia de Dios, y nuestra adoración está en el corazón. Una manifestación de la adoración pues es cuando nosotros le cantamos al Señor, pero es la alabanza, una expresión externa de una adoración interna que va en nuestro corazón, y cuando nuestro corazón es justo, adora de por sí. La sustancia y la esencia y el fundamento del trono de Dios están en nuestro corazón, y por eso nosotros, andando en justicia, podemos agradar, traer el reino de Dios a nuestra vida y vivir medidos por la plomada de Dios, que es el mismo Jesucristo. Vamos a ver un poquito de historia. Entonces Adán hablaba cara a cara con Dios, pero hablaba cara a cara con Dios no por ser su imagen, porque la palabra dice en 1:27 que era imagen y semejanza de Dios, sino que al ser imagen y semejanza de Dios era justo, y por la justicia podía ver cara a cara a Dios. A medida que nuestra vida es justa, que nuestro corazón es justa, entonces podemos escuchar mejor la voz de Dios, podemos entender su palabra, no por ser tanto la imagen de Dios, sino por tener un corazón justo. Si nosotros acordamos del video primero que veíamos cómo el corazón del hombre vino injusticia, vino pecado, y eso rompió la relación con el Señor, a pesar de que Adán y Eva siguieron siendo imagen y semejanza, y nosotros hoy día somos imagen y semejanza de Dios. Pero lo que nos permite tener
el reino de Dios, a nuestra bienaventuranza, es el ser justo. Dice, en Cristo se une el cielo y la tierra por su justicia. Es decir, que en Cristo sucede lo que sucedía en el Edén. En el Edén estaba el cielo y la tierra unidos. Por eso Adán podía ver cara a cara con Dios, hablar cara a cara con Dios. Por eso podía ver los ángeles. Por eso podía tener acceso al árbol de la vida. Y por eso también tuvo acceso a un árbol espiritual que fue el del bien y el mal. Les recuerdo que esos árboles son espirituales. El árbol de la vida, el árbol del bien y el mal, son árboles espirituales, porque en el Edén se fundía el cielo y la tierra en un solo sitio, y en Jesucristo el cielo y la tierra se unieron. Por eso Él es verdadero Dios, pero es verdadero hombre, y es lo que llamamos unión hipostática. Y donde Dios gobierna hay justicia. Es decir, que nuestra vida, cuando nosotros somos gobernados, cuando estamos sometidos a Dios y al reino de los cielos, nuestro corazón debe ser justo, y de esa manera es que podemos traer el reino de Dios a nuestra vida. La justicia del reino es contraria a la humana. Entonces, un ejemplo es la de los talentos. Dice la palabra de Dios que a uno le dio uno, a otro 2, a otro 5. Los 2 primeros negociaron con ellos, los multiplicaron y se los dieron al Señor, pero el último lo escondió. Y entonces en la justicia de Dios aplica lo siguiente: al que tiene más, denle lo que le quitaron al otro, y el que no tiene, quítenle hasta lo último que le queda. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo a la justicia, de acuerdo al corazón de cada uno, Dios le da a cada uno en cuanto es capaz, porque dice que los talentos fueron repartidos según la capacidad de cada uno. Aquí es contraria porque, por ejemplo, una de las justicias que está de moda hoy en día es el socialismo, y dice que todas las personas deben tener por igual, que todo el mundo debe tener la misma pobreza, la misma escasez, que todos deben ganar igual y tener los mismos derechos. Pero para Dios no es así, porque Dios juzga el corazón, y de acuerdo a la capacidad y el corazón y la justicia que habita en nosotros es que somos bendecidos. Por la desobediencia viene la injusticia al hombre. Dios no puede obrar en la injusticia. Lo que hizo Adán allí en el huerto fue desobedecer. Y cuando hay desobediencia viene injusticia, viene mancha, viene pecado, viene separación de Dios y el hombre, y Dios no puede obrar en la injusticia. Cuando nosotros cometemos injusticia, cuando hacemos lo injusto, le damos derecho legal a Satanás, pero cortamos y, digamos así, amarramos la mano de Dios para que Él pueda obrar en nuestra vida, porque Él no obra en injusticia por ser un Dios justo. La injusticia está en contra suya. La ley es para obedecer y no para entender. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, generalmente queremos entender, sobre todo los varones y sobre todo los que nos dedicamos a la ciencia y hemos estudiado y amamos el conocimiento. A veces nos queda difícil entender. Por eso la palabra dice que la mucha letra mata, porque cuando tenemos mucha letra, mucho conocimiento, queremos también entender a Dios y preguntan, bueno, ¿y Dios por qué manda esto? ¿Y por qué ordena el diezmo? ¿Y por qué me ordena que guarde mi boca? ¿Y por qué ordena esto? Y hacemos demasiadas preguntas y queremos entenderla con nuestra razón. Querer entender con nuestra razón, como veremos más adelante, es querer entender a ese Dios del reino de los cielos bajo un precepto o un principio de otro reino, que es el reino de las tinieblas, y el principado de Grecia, que es el principado que gobierna la razón. La ley es para obedecer, no para entenderla. Por eso cuando nosotros educamos a nuestros hijos, cuando les estamos levantando hijos de reino, les enseñamos a obedecer, aunque no entiendan. Yo le digo a mi hijo, por ejemplo, cuando llega del colegio, debes llegar, inmediatamente quitarte el uniforme, ponerte una muda, unas sandalias o unos tenis, camiseta, pantaloneta, y poner a lavar el uniforme. Él debe obedecer eso. ¿Por qué? Porque yo se lo ordené. No tengo que ponerme a explicarle absolutamente todo. Desafortunadamente estamos creando cultura en nuestros hijos de que todo tiene que explicárseles, y si no lo entienden, entonces no lo hacen y son desobedientes y rebeldes. Eso trae una cultura de tinieblas y no una cultura de reino. Si queremos crear hijos de reino, tenemos que crear hijos obedientes, hijos que se sometan a la justicia de Dios, hijos con un corazón limpio, hijos que sepan obedecer y que no cuestionen la autoridad de los padres, la autoridad de los profesores, las autoridades que hay en la tierra, y mucho menos la autoridad de Dios. Viene entonces la desobediencia de Adán. Aquí vemos la representación de Dios que vimos en el video pasado, y hay una ruptura entre Dios
y el hombre, las relaciones se dañan y comienzan todos los problemas en la tierra. Adán, ¿cómo era? Era un hombre inocente, es decir, que no conocía maldad. Dios, cuando le dice que no coma del árbol del conocimiento del bien y el mal, le está diciendo: yo quiero que conozcas solo el bien, y ya lo conoces. Por eso de todos los frutos del huerto puedes comer, de todos los árboles, pero de este que tiene el bien y el mal, no, porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Por qué iba a morir? Porque iba a conocer el mal. Porque el mal que estaba en el corazón de Satanás iba a ser engendrado en su propio corazón. Y ese mal iba a romper las relaciones entre Dios y el hombre, porque iba a tener un corazón injusto, un corazón de pecado, un corazón con los mismos deseos que tuvo el lucero, que fueron deseos de competir con Dios, de independizarse de Él, y una rebeldía que nació en el corazón del lucero. Todo eso fue contagiado en el corazón de Adán. Y entonces comienza una época que se llama como la conciencia. Entonces nosotros conocemos 7 dispensaciones en la Biblia, y una de ellas es la dispensación de la inocencia, pero luego viene la de la conciencia, donde el que juzga al hombre, él es el mismo dentro de su corazón comienza a juzgarlo, pero la conciencia se vuelve juez. Por eso nosotros cuando hacemos algo malo tenemos sentimientos de culpa, pero por otro lado se inicia un autogobierno. En este caso Caín mata a Abel, es decir, que la conciencia de Caín estaba cauterizada. Él se llenó de maldad y su conciencia le permitió matar a Abel. Así nosotros muchas veces dentro del gobierno del hombre, nuestra conciencia hace que muchas cosas que no debiéramos hacer como hijos de Dios y como ciudadanos del reino de los cielos, sí las hagamos. ¿Por qué? Porque a causa de nuestra conciencia hemos tomado eso como algo bueno, como algo que no tiene nada malo. Lo que mi conciencia me permite, eso es lo que yo hago. Y entonces preguntamos como cristianos: ¿qué tiene de malo? Y mi justicia se vuelve relativa. ¿A qué? A mi conciencia. Entonces muchas personas, por ejemplo, siendo cristianos, publican cosas en Facebook cargadas de pornografía, de erotismo, publican cosas, por ejemplo, aluciendo a los vicios, a la mundanidad, y a ellos no le ven nada de malo. Se preguntan: ¿pero qué tiene de malo? Sin embargo, es porque están juzgando con su conciencia y no están juzgando con el Espíritu Santo de Dios, que es el que debe llevarnos a toda verdad, convencernos de justicia, de pecado. Entonces ese es el problema con la conciencia. Vamos a seguir entonces un poco en la historia. Entonces Adán y Eva en el huerto pecan. Viene después la Torre de Babel, donde se levanta Nimrod con un gobierno humano, fue el primer rey que existió, y de allí viene un gobierno que es el gobierno de Babel, y ese Babel crea un sistema de gobierno satánico que se llama Babilonia, que lo vemos hoy en día manifestado también. Ese gobierno, como es injusto, es corrupto, y todos nacemos bajo este gobierno. La democracia que vivimos en Colombia, por ejemplo, para no entrar en muchos ejemplos, está bajo Babilonia. Por eso hay corrupción, por eso vemos que los políticos hacen cosas que no deben hacer, porque tienen un corazón injusto, porque tienen un corazón manchado de pecado, y es difícil que este gobierno de Babel traiga una paz duradera hasta que venga Jesucristo y ponga su reino y traiga la justicia sobre la tierra. No veremos un gobierno justo, porque todos nacemos sometidos a este gobierno. Por eso usted tiene que sacar cédula, por eso cuando era adolescente o cuando era un niño en la segunda infancia tuvo que sacar tarjeta de identidad. Por eso todos estamos registrados, porque Babel tiene control, Babilonia tiene control hoy en día sobre la mayoría del gobierno humano que existe en el mundo. Después llama a Dios a Abraham después del levantamiento de la Torre de Babel. Él es el padre de la fe, lo saca de ese gobierno de Babilonia para establecer justicia sobre esa familia y la nación que saldrá de ella. Egipto lo rechaza porque el mundo es injusto y no entiende a Dios. Vemos que Abraham es sacado de su tierra, por eso Dios le dice que se marche de su parentela para apartarlo del mundo, para traer justicia sobre él, para traer revelación, que de hecho cuando se encuentra Melquisedec, rey de Salem y siervo del Dios Altísimo, con Abraham tiene una revelación del cielo tremenda ahí, y es que el 10% de lo que pasa por sus manos le promete apartará para Melquisedec, y Melquisedec es el único rey y sacerdote que figura en el Antiguo Testamento,
porque nadie más podía ejercer el reinado y el sacerdocio. Aparte es rey de Salem. Salem quiere decir ciudad de paz, y Jesucristo es conocido como el príncipe de paz. Es decir, que Abraham tiene una revelación tremenda del diezmo, pero aparte de eso, a la persona que le entrega el primer diezmo en la palabra de Dios, lo primer hecho histórico que figura el diezmo en la Biblia, no es bajo la ley de Moisés. Moisés, digamos, lo organizó como ley, el diezmo, pero Abraham lo recibe como revelación, y el primer diezmo de la Biblia es dado directamente a Jesucristo, que es Melquisedec, y bajo el sacerdocio de Melquisedec es que nosotros vivimos hoy, dice Pablo, no bajo el sacerdocio de los levitas ni el sacerdocio levítico, sino el de Melquisedec, que es el mismo Jesucristo. Entonces aquí vemos una revelación tremenda para esa familia. Dios quiere traer justicia a esa familia, Dios quiere traer justicia a ese pueblo. Después viene Moisés y Dios libera al pueblo de Egipto para darle la ley. Entonces en este punto y en el anterior vemos cómo Dios quiere apartar a los hombres de Dios de Egipto. Egipto, ¿qué personifica? Personifica al mundo, personifica al mismo Satanás, al sistema de gobierno satánico. Dios quiere que haya una separación, que haya una ruptura entre las tinieblas y su pueblo. Quiere que las familias del pueblo de Israel sean aisladas de Egipto, y vemos algo tremendo, que es que Egipto persigue al israelita, Egipto rechaza a Abraham. Entonces nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas, no podemos tener comunión con el mundo. Y aquí ustedes me pueden llamar legalista, pero la ley de Dios dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando nosotros comulgamos cualquier cosa, ya sea por ejemplo escuchando música mundana, viendo ciertas películas que no traen vida sino traen muerte, que traen terror, que traen alabanza, adoración satánica, cuando nosotros practicamos alguna cosa del paganismo que traíamos en nuestras vidas, por ejemplo decimos no tiene de malo, ¿qué tiene de malo tomarme una cerveza? ¿Qué tiene de malo, por ejemplo, decir una palabra? ¿Qué tiene de malo contar un chiste, por ejemplo, de doble sentido? ¿O qué tiene incluso contar un chiste bíblico? Porque personas se burlan incluso y tienen chistes de los apóstoles de Jesús, que no sucede en otras religiones, como vamos a hacer adelante, que vamos a comparar el Islam con el cristianismo en cuanto a su extensión. Entonces cuando nosotros permitimos ese tipo de tinieblas en nuestra vida, cuando nos guardamos unas vueltas en nuestro bolsillo que no son nuestras porque la persona se equivocó, cuando nos retrasamos por voluntad en pagar alguna deuda o no queremos y nos quedamos con ese dinero, estamos cometiendo un robo y comenzamos a traer entonces ese Egipto sobre nuestra vida, esa cobertura del mundo, esa cobertura satánica, y viene maldición sobre nuestras vidas, y el reino de los cielos no puede aplicar cuando hay injusticia como aquella. Entonces la ley, requisito para ser justo, pero el pueblo no puede obedecer la ley. Dios le da la ley a Moisés. Por medio de esa ley se traía justicia sobre el pueblo, pero nosotros vemos que ese pueblo no puede cumplir la ley, que Dios levanta profetas y luego calla por 400 años, y cuando nosotros leemos Malaquías, que es el último de los profetas, hay una exhortación muy fuerte. Es un libro donde Dios le jala las orejas fuertemente a su pueblo, porque aparte de no haber cumplido la ley, se van en contra de ella, practican la fornicación, practican el adulterio. Muchos sacerdotes pecan incluso dentro del templo, y no tienen digamos respeto por las cosas de Dios ni lo consagrado a Dios. Son personas que se han apartado totalmente de Dios, y Dios calla y no les da más profecía durante 400 años. Después comenzamos el Nuevo Testamento con el mayor de todos los profetas, del cual Jesucristo dijo que era el mayor de todos los profetas, nacido de vientre de mujer, no había ninguno mayor que él. Y lo dice porque a Juan el Bautista es el primero que se le revela el reino de los cielos. Ningún otro profeta en el Antiguo Testamento se le fue revelado el reino de los cielos. Pero Juan el Bautista, cuando predica, lo que más repite es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llama con exhortación a arrepentirse del pecado, a volverse a Dios, y practica el bautismo del arrepentimiento. Luego se encarna Jesucristo, que es contemporáneo, es menor que Juan, pero nace digamos unos meses después de Juan el Bautista, y se encarna él por medio de María y cumple
la ley siendo justo y venciendo la injusticia y haciéndonos justos por la fe, porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, dice la palabra de Dios que somos injertados al árbol original, dice que somos injertados a ese pueblo, a esa familia que Dios había separado aquí para traer su justicia y para restaurar el reino de los cielos que se perdió allí en el Edén cuando Adán pecó, porque lo que se perdió no fue la salvación de Adán. A veces unos creen que cuando Adán peca, lo que se pierde es la salvación y predican solamente la salvación. La salvación es solamente la puerta de entrada al reino de los cielos. Pero lo que se pierde allí verdaderamente es el reino. Y Jesucristo cuando viene, su primera prédica que dice es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, predica exactamente lo mismo que Juan el Bautista, que el más grande de todos los profetas, pero él trae esa ley y trae esa justicia dentro de sí mismo, y él, siendo el hombre perfecto, nos hace justos y nos justifica por la fe en él ante el Padre. Hay varios tipos de gobierno. Entonces el primer gobierno es el gobierno teocrático. Teo es Dios, entonces quiere decir que Dios gobierna. El reino de Dios se establece por medio de la justicia, de la verdad y la belleza. Cuando nosotros actuemos, cuando nosotros pensemos, cuando tomemos decisiones, debemos mirar si esas decisiones, si esas acciones, si eso que yo voy a hacer o voy a ejecutar tiene justicia, tiene verdad y tiene belleza, porque si le falta justicia, dice que estamos separados entonces del reino de Dios, porque el simiente o el fundamento del reino de Dios es la justicia, pero también es verdad, porque Jesucristo es la verdad, es la vida, y si nosotros no practicamos la verdad, practicamos la mentira, la falsedad, si hay algo oculto, si hay algo oscuro en lo que nosotros estamos practicando, eso no pertenece al reino de los cielos. Y si no es bello, sino que es desorden, porque la belleza es cuando hay una organización armónica y Dios hizo todo en belleza y nosotros observamos esa belleza en la revelación de la gloria de Dios que nos da a través de la creación. Cuando nosotros vemos los cielos, cuando vemos las estrellas, cuando vemos los árboles, la naturaleza, los animales, hay una armonía y hay una belleza que Dios ha puesto. Cuando usted se mira al espejo, allí, aunque el diablo le haya dicho lo contrario, allí lo que estás reflejando es belleza, la belleza del reino de los cielos que te hizo a imagen y semejanza de Dios. Y por eso el reino de Dios se establece o se manifiesta, o lo podemos reconocer donde hay justicia, donde hay verdad y donde hay belleza, y ahí hay un gobierno teocrático donde Dios es el centro y el reino de Dios está allí. Hay otros reinos que se llaman monárquicos, que en su organización el gobierno teocrático pues también es monárquico, pero aquí nos referimos a las monarquías humanas, es decir, cuando hay un rey humano que gobierna. El primer rey ya lo veíamos, que fue Nimrod, y el espíritu de Babel o de Babilonia se estableció allí, y hay una independencia de Dios, hay un orgullo, hay vanidad y autosuficiencia en los gobiernos monárquicos. Eso lo podemos ver en cualquier gobierno monárquico acá en la tierra. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en esta diapositiva, digamos, los gobiernos que se acercan más al reino de Dios son este tipo de gobierno, es decir, el gobierno monárquico en la tierra es el más parecido en su organización al de Dios, porque Dios es un rey también, porque Dios tiene un territorio, porque tiene súbditos igual que este, pero se diferencia del monárquico de la tierra o humano en que aquí hay independencia de Dios, aquí hay orgullo, hay vanidad y hay autosuficiencia, que fue lo que trajeron los reyes, la mayoría de reyes a Israel, y vino la división, por ejemplo, después de que reinó Salomón, se dividió el reino, y luego vienen unos reyes que adoran a Dios, pero otros que no, y viene maldición sobre Israel, incluso hasta nuestros días. Hay otro gobierno que es humano, y es el gobierno democrático. Allí el pueblo elige su gobierno, y está el espíritu de Grecia sobre todo, es decir, que el pueblo tiene un pensamiento, y bajo la razón y el pensamiento y el conocimiento humano es que elige a ese pueblo. En este gobierno hay un dicho que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios, es decir, que Dios está suplantado por el pueblo. La razón sobre la fe infiltra a la iglesia. Esta democracia, este espíritu de Grecia infiltró a la iglesia hacia el año 313 después de Cristo, cuando comienza a gobernar Constantino. Viene una época que se llama de la iglesia imperial, y allí comienza a fundirse la razón, la filosofía, la ciencia y sobre todo los deseos, las necesidades, o mejor, las intenciones humanas sobre la iglesia, y comienzan a dominar la iglesia, y de allí nace el catolicismo que conocemos hoy.
Dios es desterrado de la mente, se llena de humanismo. El centro de este gobierno no es Dios, es el ser humano, y allí se adora a la reina del cielo. Por eso vemos que siglos después se instituye, más o menos en el siglo XVI, se instituye la adoración a María como reina del cielo y de la tierra, porque así lo reza un apartado de la doctrina católica, que María es la reina del cielo y de la tierra. Y dentro del rosario y de los misterios gloriosos se dice que hay una coronación de María como reina del cielo y de la tierra, pero cuando nosotros estudiamos cartografía espiritual nos damos cuenta que la reina del cielo es un principado satánico que gobierna junto con Grecia, junto con Babilonia, porque aquí vamos sumando, no es que aquí gobierna el espíritu de Grecia y el de Babilonia se fue, sino que al contrario, a medida que descendemos aquí, vemos que hay una caída. Adán cayó y se pierde este gobierno, después viene otra caída, y a medida que avanzamos en la historia vamos cayendo y vamos separándonos más y más de el reino de los cielos, vamos separándonos de la gloria de Dios y vamos separándonos del diseño de Dios para nuestra vida, y vamos dándole más potestad sobre nuestra vida a gobiernos satánicos y a principados y gobernadores de las tinieblas. Otro tipo de gobierno, entonces, el socialismo y el comunismo, que son muy parecidos. Ustedes pueden estudiar en qué se diferencian, pero el Estado trabaja para la sociedad esencialmente en estos dos, y en el comunismo pues que todo es común a todos los habitantes de un Estado. Allí gobierna o se suma, como estamos estudiando, el espíritu de Absalón a todos estos que veníamos ya trayendo sobre la vida de los gobiernos. Y Absalón se caracteriza por ser rebelde. Nosotros vemos que Absalón se rebeldizó contra su padre David, hizo una revolución, persiguió a las autoridades, entre ellos de la iglesia. Entonces el socialismo y el comunismo persiguen a las autoridades de Dios, por eso se persigue a la iglesia, por eso se destierra a Dios y a todos los que le sirven de sus territorios, o por lo menos les hacen la vida bien difícil. Por ejemplo, en China es difícil, en muchos países musulmanes es muy difícil predicar la palabra de Dios, y en países comunistas pues se declara que Dios no existe, porque Marx, Lenin y Nietzsche consideran que Dios no existe, que hay que desterrarlo de la conciencia humana que estudiábamos antes, y pues cuando se vive bajo la conciencia del hombre vemos que se trae maldición. Se disfraza de amabilidad y miente para poder destruir y traicionar. Por ejemplo, cuando vimos que Chávez comienza a gobernar en Venezuela, engaña, se disfraza de amabilidad y miente para poder destruir ese país. Y la gente tuvo la esperanza, incluso en Chávez, muchos cristianos cambiaron el gobierno de Dios por el de Chávez, y muchas iglesias incluso apoyaron la campaña de él. Y en lugar de lo que hicimos aquí en Colombia, que nos levantamos en oración para que esos espíritus no vinieran sobre Colombia, del comunismo, el chavismo, para que las FARC no se pusiera, para que el socialismo no viniera sobre Colombia. Al contrario, allí en Venezuela la iglesia se juntó y mezcló, y vino un espíritu que no está aquí, pero es el espíritu de prostitución, o el espíritu de Babilonia, que se manifiesta en un espíritu de prostitución. Prostitución no quiere decir solamente los desórdenes sexuales, prostitución viene de mezcla. Cuando nos mezclamos, entonces estamos prostituyendo el cuerpo de Cristo, y eso fue lo que sucedió ahí en Venezuela, y por eso vemos que hoy en día viven todo lo que viven, y viven un éxodo hacia otros países tratando de conseguir comida y algo de bienestar para sus familias. Es terrible lo que se vive allí. Trae consigo el espíritu de Mamón, que es la pobreza, pero también el de Sodoma y Gomorra, que es desorden sexual, sin pena de mostrarse, porque en Sodoma y Gomorra los homosexuales, los sodomitas, se mostraban tal como era y no les daba vergüenza. Eso es lo que estamos viendo hoy, incluso es una tendencia mundial, que el homosexualismo y todo lo que es el LGBTI se está mostrando sin vergüenza, incluso con cierto orgullo y con cierta prepotencia a nivel mundial, y se está viendo como algo normal. Incluso muchos disque cristianos entra este espíritu de Babilonia, de mezcla, y se prostituyen apoyando el homosexualismo. Terrible cuando he visto también en las redes sociales algunos cristianos que dicen que no se le puede negar a las personas que se amen, y ponen una foto de dos hombres o dos mujeres
besándose, no abrazándose, no manifestándose un amor eros entre ellos, cuando el amor eros solo fue creado entre el hombre y la mujer, cuando Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo que crecieran y se multiplicaran y fructificaran sobre la tierra. La justicia en el creyente, entonces ya vimos toda esta historia y entendemos un poco más lo que trae la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios ha sido desterrada de los hombres hasta nuestros días, y así llegamos nosotros entonces a Dios. Llegamos con un corazón injusto, con un corazón sucio, y se llega a ser un creyente por ser justo y no al contrario. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegamos a Jesucristo, Jesucristo no nos vuelve justos, sino que nos limpia de la injusticia que atacó nuestras vidas, que atacó nuestros corazones. El corazón justo es el que se vuelve a Cristo. Por eso a muchos les predicaremos el Evangelio, por eso muchos se irán a la iglesia, muchos estudiarán niveles de liderazgo, discipulado, y terminarán apartándose de Dios, porque cuando el corazón es justo es quebrantado por la gloria de Dios, pero cuando el corazón es injusto es endurecido por la gloria de Dios. Muchas personas al ver la gloria de Dios se les endurece el corazón. En Hechos capítulo 10, versículo 4 dice: y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces aquí vemos la historia de Cornelio, cuando el ángel se le presenta y le anuncia de parte de Dios que va a venir una bendición sobre su vida, porque en Cornelio, aunque era un romano, aunque era un pagano, aunque había vivido rodeado de injusticia y de todo este gobierno humano que hemos visto, tenía un corazón justo. Y entonces Dios tuvo en memoria sus oraciones y limosnas, porque subieron delante de Dios. Por eso envía a su gran apóstol, al apóstol Pedro, que una vez fue restaurado por medio del perdón de Dios también, por tener un corazón justo. Y vino ese lavamiento y esa santidad, y vino la gloria de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo sobre él y sobre toda la familia de Cornelio. Contrario a lo que sucede con Judas, que niega a Jesucristo a pesar de haber andado con él, a pesar de haber tenido dones del Espíritu Santo, porque si recordamos, Jesús dice que envió de dos en dos a sus discípulos y que ellos regresaron contentos porque los demonios se sometían a ellos, y Jesús les dijo: no se alegren de que los demonios se sometan a ustedes, sino alégresen de que su nombre esté escrito en el libro del cielo, porque sabía que Judas no estaba escrito en el libro del cielo porque no tenía un corazón justo, sino que con ese corazón injusto que tenía, incluso metía las manos a las finanzas de los apóstoles, y con el producto de su iniquidad compró un terreno, dice Hechos de los Apóstoles. En el Salmo 37:12 dice: el impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. Eso nos recuerda mucho los corazones injustos de los fariseos, y por eso los fariseos, y sobre los que opera el espíritu del fariseísmo, es difícil que se conviertan a Cristo. ¿Por qué? Porque hay religión en ellos, porque hay injusticia en su corazón, y cuando ven la gloria de Dios se endurece ese corazón. Cuando los fariseos veían hacer los milagros, cuando lo escuchaban hablar y que hablaba con autoridad, ellos planeaban y lo perseguían, es decir, tramaban contra él, y dice que buscaban matarle. Por eso Jesús los interroga y les dice: generación de víboras, sepulcros blanqueados, y les dice: ustedes no me creen a mí porque yo les hablo verdad, y ustedes son hijos de su padre el diablo. Ellos decían ser hijos de Abraham, pero Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, que es mentiroso y homicida desde el principio, porque conocía el corazón de ellos, un corazón endurecido y lleno de injusticia. Que Dios nos guarde y que ninguno de los que está escuchando este video tenga un corazón injusto, porque entonces la justicia de Dios traerá endurecimiento sobre él. Yo le pregunté al Señor alguna vez, porque tengo alguna familia que dice que estamos predestinados a la salvación, y que desde el principio Dios nos ha predestinado, y que cuando aceptamos a Jesucristo somos predestinados y ya nunca nos apartaremos del amor de Dios. Y que, por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que endureció el corazón del faraón, dice que Dios en su soberanía endureció el corazón de Dios. Yo le pregunté a Dios si era así. El Señor me dijo: cuando hay un corazón injusto, la gloria mía lo endurece. Y el corazón del faraón fue endurecido por Dios a causa de que él mostró su gloria, a causa de que él hizo milagros y prodigios para que se arrepintieran los egipcios. Pero el corazón de faraón era un corazón injusto, era un corazón que tramaba contra el justo, era un corazón que rechinaba los dientes a ver la justicia y la gloria de Dios, y entonces fue endurecido por mi gloria, no porque Dios
lo hubiera deseado, lo hubiera premeditado así. Entonces Dios endurece los corazones, pero cuando manifiesta su gloria, y lo propio de Dios es manifestar su gloria, es manifestar su justicia. Él no puede hacer otra cosa, Él puede solo manifestar belleza, justicia y verdad. Y cuando manifiesta eso, hay corazones que se endurecen, pero hay otros que nos convertimos a Cristo. Hay otros que verdaderamente nos quebrantamos por Él. Y por eso el Señor no resiste un corazón contrito y humillado, pero en cambio un corazón lleno de vanidad, lleno de orgullo, el Señor lo resiste, dice su palabra. Cornelio, siendo pagano, Dios envía al apóstol Pedro, y a los fariseos y los judíos rechinaban los dientes al oír de Jesús. Ahora entendemos entonces esta parte, y deseo que la justicia de Dios hablan de nuestros corazones, que verdaderamente seamos quebrantados cuando Él se glorifique, y que cuando veamos su gloria no vengan interrogantes, no venga el espíritu de Grecia a robarnos la bendición, sino que con la fe que tiene un corazón justo, de creer, de obedecer y no de razonar, venga entonces la gloria y el reino de Dios sobre nuestras vidas, y verdaderamente seamos creyentes que adoran y traen la justicia de Dios a sus vidas. La justicia en el creyente. En el creyente debe retornar el reino que Cristo trajo. En Hechos de los Apóstoles, yo digo que Hechos de los Apóstoles no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque el que gobierna allí es el Espíritu Santo. Nosotros vemos que desde Hechos capítulo 3 dice que el Espíritu se derramó, apareció como lenguas de fuego, les dio diferentes idiomas en que ellos hablaban. Después tomó a Pedro y le predicó a 3,000, luego a 5,000, y se convertían. Y luego el Espíritu Santo le decía a Pablo, ve allí, y le decía al apóstol Pedro, haz esto, y los apóstoles obedecían a la voz del Espíritu Santo. El verdadero protagonista de Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, y por eso considero que Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Y a qué viene esto? Que el Espíritu Santo gobernaba sobre Adán, el Espíritu Santo estaba sobre él, el Espíritu Santo tenía una relación directa con Adán, y entonces había una teocracia en la vida de él. Pero cuando nosotros vemos Hechos de los Apóstoles, lo que trae Cristo es el reino, es decir, otra vez esa restauración de la justicia de Dios y el gobierno de Dios y la teocracia de Dios sobre el ser humano. Por eso hay una pregunta que es incorrecta, y es ¿qué tiene de malo? Cuando preguntamos qué tiene de malo, estamos aludiendo a la justicia de nuestra conciencia. Esa es la injusticia que veíamos antes, esta injusticia que se puede desbalancear, esa injusticia que trae incluso castigo sobre aquellas personas. Pero debe nuestra pregunta ser diferente, porque nosotros estamos medidos es por la plomada de Dios, que es Jesucristo. Y cuando retorna entonces el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, debe venir y cambiar esa pregunta, y nosotros no debemos decir, bueno, hago esto o lo otro porque es malo o porque es bueno. La pregunta correcta ¿es consagrado a Jehová? ¿Tiene verdad, justicia y belleza? Esto que yo voy a hacer, esa decisión que voy a tomar, ¿es para la gloria de Dios? Porque una de las olas de Martín Lutero y de la Reforma, y nosotros los reformistas, es que todo debe ser para la gloria de Dios, que nosotros vivimos solo por la fe, solo por la gracia, solo por la palabra, solo por Jesucristo, y toda la gloria es para Él. Eso se aplica a mis decisiones. Yo no puedo preguntarme qué tiene de malo hacer esto o lo aquello, sino eso que estoy haciendo da gloria a Jehová, trae justicia a mi vida, es verdad, es bello para Dios, estoy rindiéndome a la voluntad de Dios en lo que estoy haciendo. Pero tenemos un problema los cristianos. El problema es que tenemos mucha doctrina, sabemos mucha teoría. Esto mismo que estoy enseñándoles puede convertirse en sola teoría en sus vidas, pero no renovamos nuestra mente. Creemos, pero esa fe no cambia nuestro ser. Muchos amamos al Señor Jesucristo. Sé que todos los que están escuchando este video aman al Señor Jesucristo, pero muchos no hemos cambiado nuestra vida y traemos muchas mañas y seguimos viviendo bajo la conciencia y nos preguntamos, no, pero ¿qué tiene de malo hacer esto o lo aquello? Y debemos preguntarnos, ¿esto es sagrado? ¿Esto es verdad? ¿Es justicia? ¿Es belleza? Debemos aplicar lo que dice Romanos 12:2 y tener una mente renovada en el Espíritu, ser transformados por el Espíritu Santo y tener una mente limpia, no una mente dividida, porque por un lado amamos al Señor, pero por otro toleramos muchas cosas de Egipto, de Babilonia,
traemos espíritus que gobiernan nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestras finanzas, traemos espíritus de Mamón, traemos espíritus de Sodoma, Gomorra, Grecia. Y entonces queremos ver bendición en nuestra vida y el reino de los cielos cuando nosotros tenemos una mente dividida. La justicia para el creyente yo creo que está resumida aquí. Este es el decálogo de la justicia que nosotros debemos aplicar. Efesios 4, 17 al 24 dice: la nueva vida en Cristo. Es decir, que nosotros debemos una nueva vida. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero resulta que amamos al Señor Jesucristo, que lo seguimos, que lo predicamos, estudiamos, enseñamos, pero nuestra cultura no cambia, mi modo de actuar no cambia, mi trato con mi esposa no cambia, en muchas cosas estoy fallando en mi educación con mis hijos, fallo y sigo esclavo del trabajo y de muchas cosas que me ataban antes, pero aún como creyente aún me siguen atando. Vamos a ver entonces la palabra y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Porque muchas veces andamos en la antigua manera de vivir, en el viejo hombre, y respondemos mal. Yo he escuchado incluso discusiones entre cristianos donde el esposo le dice palabrotas a la esposa y se responden, y en muchos hasta agresiones físicas, cuando eso es de un viejo hombre, un hombre que no refleja ni la belleza, ni la verdad, ni la justicia de Dios, que andan en la verdad en la vanidad de su mente. Entonces creemos muchas cosas y decimos: yo soy así, figura genio y figura hasta su sepultura. Eso es satánico. Cuando dicen: no, es que yo no puedo, pues la palabra dice: todo lo puedo en Cristo, nueva criatura soy. Entonces todas esas palabras que traemos por la vanidad de nuestra mente, todas fortalezas mentales se deben ir, teniendo en cuenta, teniendo en el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido por el pecado, ajenos de la vida de Dios, porque la vida de Dios y el reino de Dios no puede venir a nuestra vida si no hay justicia. Por eso la ignorancia que hay por la dureza de su corazón. Y aquí recordamos entonces las clases pasadas: donde hay dureza de corazón, donde hay injusticia en el corazón, no puede haber revelación, no puede haber una mente transformada. La vanidad es la que predomina y estamos ajenos a la vida de Dios, es decir, seguimos muertos. Tenemos una vida espiritual muerta, estancada, que no progresa. Y yo digo algo: cuando un cristiano no progresa, cuando un cristiano no avanza, está muerto. No es que se quedó como antes, sino que ha muerto. Los cuales, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no aprendimos esa cultura del reino del mundo, sino que en Cristo aprendimos lo siguiente: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, es decir, conforme a los deseos de la carne y no del espíritu, como lo explica también Pablo, porque la carne es contra el espíritu y la espíritu contra la carne. Y renovemos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿cómo? A la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros los cristianos debemos responder a este reino de los cielos, a la justicia y a la santidad de la verdad, y no revestidos del viejo hombre y de todo lo que traíamos en el mundo. Debemos renovarnos, debemos cambiar. Si bien nacemos bajo la justicia del hombre y bajo una democracia, nosotros los colombianos, o bajo el gobierno que usted haya nacido en cualquier otro país, nosotros debemos respetar toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, pero esas autoridades a veces se equivocan, a veces erran y traen leyes y traen constituciones sobre nuestra vida y permiten también que el reino de las tinieblas se mueva, por cuanto ya vimos que sobre todos los gobiernos humanos está Babilonia, Grecia, Sodoma, Gomorra, Mamón. Entonces hay una cantidad de gobernadores de las tinieblas terribles, que si nosotros aceptamos las leyes cuando vienen de esas tinieblas, entonces primero tenemos que dar cuenta a Dios que al hombre, y por eso tenemos que poner la ley de Dios, la justicia y la santidad por encima de cualquier ley humana. Vamos a mirar lo que diferencia que hay entre la cultura y la religión, porque el problema surge en que nosotros los cristianos nos hemos constituido más en una religión que en una cultura. Hay una religión que llamamos nosotros que es el Islam, es la cultura de los árabes, que se ha extendido a nivel mundial
y junto con el cristianismo son de las más fuertes religiones del mundo, consideradas hoy en día. Pero el Islam tiene algunas cosas que nos dan ejemplo. No estoy diciendo que sea una sana doctrina, sino que se ha extendido y ha tomado una fortaleza tremenda a nivel mundial, gracias a que ellos ven el Islam más como una cultura, y nosotros hemos fallado en que vemos el cristianismo más como una religión. Entonces, ¿de dónde nace el problema? De que el Islam entiende que la cultura es un conjunto de conocimientos, actividades científicas, industriales y artísticas de un pueblo, país o época, considerados globalmente en cada una de las materias. Es decir, que la cultura o el Islam infiltra todo, infiltra su conocimiento, infiltra las actividades científicas, infiltra los colegios, infiltra las universidades, la industria, el trabajo. Es decir, que tú eres Islam, tú eres musulmán cuando trabajas, tú eres musulmán cuando practicas las artes, cuando entras al conocimiento, tú practicas el Islam dentro de tu familia, tú practicas el Islam cuando estás comiendo, tú practicas el Islam globalmente, y donde tú vayas se practica el Islam. Si eres un musulmán, tú practicas el Islam en toda tu vida y eres un musulmán, no eres un religioso que cree en el Islam, que es el problema de la religión, sino que todo tu ser se convierte en musulmán. Y el Islam, digámoslo así, tú lo respiras, tú lo oyes, tú lo escuchas, tú lo hablas, tú lo piensas, tú lo sientes y tú lo haces. La religión, en cambio, es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano, y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o otros dioses. Es decir, que la religión resume todo a unos actos, a unas ceremonias, a oraciones, a sacrificios, y muchos llegamos a Cristo con la idea religiosa que nos vendió Babilonia y Grecia a través del catolicismo. Entonces queremos seguir esa misma corriente y estamos atrapados y nuestra mente está dividida y no entendemos que lo que trae Jesucristo con su reino es una cultura que, al igual que el Islam, debe infiltrar todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo hablo. Toda mi visión debe girar ahora alrededor de Cristo y de su reino, sino que me quedo solamente en cambiar de comportamiento. Entonces antes decía grosería y ahora ya no las digo. Ceremonia, entonces ahora voy a culto cada 8 días. Y nos quedamos ahí, y nos quedamos predicando, hablando, de pronto incluso nos discipulamos y obedecemos todo, pero lo hacemos no por un espíritu de obediencia y de justicia que hay en nuestro corazón y por amor al Señor, sino por cumplir, porque sé que si cumplo entonces me voy a salvar. Y hacemos eso como si fuera un chantaje de Dios hacia nuestra vida, y no le servimos de corazón, sino como si estuviéramos chantajeados por el Señor Jesucristo. Los musulmanes o el Islam es un modo de vida que abarca todo lo que es el musulmán, todos los musulmanes, por ejemplo, que se encuentran en una región y si allí colocan una mezquita, todos allí se unen y allí se crea una sola unidad. Son unidos, a diferencia de nosotros. Yo soy de Asamblea, yo soy de Manantial, yo soy de la Cruzada, y a veces incluso tenemos rencillas entre nosotros. Es que yo soy reformado, yo soy renovado, yo soy pentecostal, yo soy bautista. Y hay mucha división entre los cristianos por incluso cosas que no tienen relevancia, y por doctrinas incluso que se han inventado algunos hombres y han separado a los cristianos. Pero el musulmán, donde hay otro musulmán, se une como un hermano, y esto también lo aplican los judíos. Entonces el musulmán habla como musulmán, se viste como musulmán. Los musulmanes crean televisión. Ahora estamos viendo, por ejemplo, bastantes novelas turcas, y a través de ellos no es que hablen mucho de Alá. Es decir, no son religiosos, sino que muestran su cultura, su manera de vivir, y han infiltrado el cine, la música, el arte, y todo el Islam es uno solo. Si un musulmán se burla de cualquier manera de su fe, puede pagar incluso con la muerte, porque es un modo de vida, es algo sagrado, y ellos están consagrados, separados a su Dios Alá. Qué hermoso que nosotros estuviéramos separados, consagrados, y fuéramos tan radicales, no de pronto pagando con la muerte como algunas tendencias del Islam que son radicales, pero sí que tuviéramos ese respeto por las cosas de Dios, y que ni siquiera nosotros hiciéramos chistes de cosas bíblicas ni de nuestro cristianismo, porque aquí en Colombia, por ejemplo, si usted hace un chiste teniendo bíblico,
Entonces hasta los cristianos nos reímos. En cambio en un país musulmán, si usted hace un chiste sobre Alá, en minutos tiene armas apuntándole a la cabeza. El cristiano cree en una doctrina, pero con su mente en tinieblas, contaminado de chistes bíblicos, nos mezclamos con el mundo, seguimos hablando como mundanos. La palabra dice que cualquiera que dice fatuo a su hermano es digno del fuego del infierno. Fatuo quiere decir bobo, tonto, quiere decir altivo, o quiere decir creído o orgulloso. Es decir, que si un cristiano dice de su hermano, ay, tan picado fulano, ay, ese man con ese no me puede hablar, usted ya le está diciendo fatuo. Y la palabra dice que cuando usted habla así de su hermano es digno del fuego del infierno. Siendo esposos, seguimos siendo esposos como éramos en el mundo, seguimos tratando igual a nuestra esposa, no dialogamos, sino que traemos y seguimos actuando como aprendimos de pronto de papá, de mamá, y seguimos con las mismas rencillas, seguimos con contiendas, con iras, con chismes, con mentiras, con cosas ocultas. Cada uno maneja su dinero. He visto eso mucho en matrimonios, que cada uno maneja su dinero aparte, cuando la palabra de Dios dice que el esposo y la esposa son una sola carne ante Dios. Y el dinero, por ejemplo, las finanzas son bendecidas cuando lo administramos juntos, cuando el hombre toma el sacerdocio sobre las finanzas y sobre su casa, cuenta con la opinión de su esposa porque en ella hay sabiduría y ella es reflejo de la imagen de Dios, imagen del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos escuchar a nuestra esposa y traer ese diseño. Pero he visto esposos y esposas que se dividen aún en lo financiero y dicen esto es mío y esto es tuyo. Es decir, siguen viviendo como eran en el mundo. Participamos de fiestas paganas y patronales. Aún la iglesia ha participado de eso, no teniendo revelación de este esquema satánico que hay de gobierno. Y como yo decía anteriormente, nosotros debemos someternos a nuestras autoridades porque toda autoridad es dada por Dios. Pero ¿hasta dónde? Hasta donde ellos respeten la autoridad de Dios, la revelación, la belleza, la verdad y la justicia de Dios. Cuando una de esas tres es violada, entonces no puedo someterme a eso. Y las fiestas patronales responden a un diseño satánico donde hay un gobierno, donde hay una potestad, donde hay un principado de Babilonia, donde se rinde culto a Grecia, donde se le rinde culto a un muñeco, por ejemplo aquí en San Sebastián de Mariquita, al Cristo caído de la ermita, y ese es el patrono y esa es la potestad y es el hombre fuerte. Y junto con San Sebastián se constituyen en principados que gobiernan este territorio y se hace en honor a ellos esa fiesta. Entonces, aunque yo lleve algo bueno, yo lo pongo como un ejemplo lo siguiente: yo puedo hacer lo bueno y puedo hacer lo correcto, pero debo hacerlo correctamente. ¿Qué tal nosotros queremos cambiar a un borracho que él conozca de Cristo? Y ahí está muy bien la intención. Pero ¿qué tal si nosotros le predicamos a ese borracho cuando está tomando en la cantina? Ahí yo me estoy haciendo y me estoy poniendo bajo un gobierno de tinieblas, bajo un gobierno satánico, y muy probable yo no puedo salir contaminado de allí, o puedo terminar incluso yo mismo cayendo en borrachera si alguna vez incluso eso estuvo en mi vida. Entonces pueden haber debilidades y puedo terminar más bien emborrachándome yo como cristiano y no trayendo a Cristo a los pies de Jesús. Entonces no debemos mezclarnos, no debe venir esa prostitución de Babilonia sobre nuestras vidas para que nosotros pongamos nuestra vida bajo ningún gobierno de tinieblas. Practicamos la mentira, el engaño, seguimos la mediocridad, muchos seguimos haciendo las cosas a medias, trabajando a medias, afanados por salir temprano, llegando tarde a nuestro trabajo. Mucho cristiano es despedido de su trabajo porque llega tarde, porque no lo hace bien, porque pone a leer la Biblia y a orar en lugar de cumplir con su trabajo en horas de trabajo. Seguimos comprando piratería. Aquí le damos potestad al robo, al engaño, a la mentira. Seguimos pidiendo rebajas y buscando lo más barato en el mercado para traer miseria a nuestra vida y el gobierno de Mamón. Nuestros hijos tienen la opción de volverse al mundo. ¿Qué será entonces de nuestros nietos y demás generaciones? Qué tristeza cuando los hijos y los nietos de muchos cristianos están mundaneados, están en vicios, no quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos con nuestra autoridad hemos traído una religión sobre ellos que lo que hace es atar su corazón, traer injusticia y destruir. Esto debe irse de nuestras vidas. Debemos ser nuevos hombres y traer una cultura, no del Islam, ¿no?, sino una cultura del reino. Porque qué hermoso y qué ejemplo nos dan los musulmanes cuando sabemos que un musulmán ni siquiera planifica, porque entre más hijos tenga, entonces sus hijos sabe él
que serán musulmanes, que no hay opción para ellos, que sus nietos y sus generaciones todos serán musulmanes y que así ellos extienden el reino de Alá en la tierra. Seguimos hablando de la justicia en el creyente. El Islam es consciente, lo que creen lo hacen, es consistente. La consistencia consiste en que yo creo y hago y vivo una sola cosa. El cristiano, debiendo vivir la gracia de Dios, trae la ley y el juicio que habla Pablo, y el juicio es para condenación sobre sí mismo, dando derechos legales al diablo. Entonces muchos de nosotros practicamos cosas y leyes, e incluso sectas se someten a muchas cosas de la ley. Guardan, por ejemplo, el sábado, cuando el sábado o el reposo de nosotros es Cristo y no un día. La Biblia dice que pudiendo haber entrado en el reposo, aquellos antiguos no entraron porque su corazón fue endurecido, su cerviz era dura, y entonces murieron en el desierto, refiriéndose al pueblo de Israel, que no entró a la tierra prometida. Pero dice que nosotros podemos entrar en el reposo de Dios, y el reposo de Dios es Jesucristo, porque en él hay reposo, y por la fe en Jesucristo nos hacemos herederos a ese reposo. Pero muchos creen que el reposo es el sábado, cuando el reposo es Cristo, es decir, todos los días en mí son reposos, cuando yo vivo en Cristo. Muchos se abstienen incluso de comer muchas cosas, que porque en el Antiguo Testamento decía no comeréis la sangre de los animales, porque en ellos está la vida, y está muy bien como una recomendación para la salud, porque si comemos sangre de algunos animales como el cerdo, podemos traer algunas enfermedades sobre nuestras vidas. Pero nosotros vivimos la gracia de Dios, y esa gracia debe estar, es en la justicia, es en nuestro corazón, donde debe habitar la justicia de Dios, y en esa justicia es que nosotros debemos traer el reposo de Dios, traer la gracia de Dios, y no darle derecho legal al diablo para que actúe sobre nuestra vida. Debemos ser consistentes, y lo que creemos debemos practicar. El cristiano se conforma con aceptar a Cristo como Salvador y no trae el sistema del reino a su vida. El ejemplo de un empresario que creía en el Señor de la Ermita, en la Virgen de los Milagros, y a ellos ofrendaba y traía dinero y le prendía velitas. Ahora nosotros le practicamos de Jesucristo, y sale de ese sistema de gobierno satánico de Mamón, que lo tenía preso, pero entonces tiene un problema. Ahora nosotros no le hemos dado un sistema para que opere sus finanzas. Nosotros no hemos enseñado los principios de financieros del reino, y como los que sabemos de las cosas espirituales, Mamón y Babilonia, entonces siguen teniendo poder sobre él, y cuando llega Cristo, como ya ese reino de tiniebla ya no está sobre él, se ha constituido más bien en un enemigo de él, entonces viene Egipto y lo roba, viene Mamón y lo destruye, se queda en la calle, y ahora es un creyente que ama al Señor, pero está en la ruina porque no se le dio un nuevo sistema para gobernar sus finanzas. El Islam trae un nuevo sistema a la vida del creyente. Los líderes son ejemplo a los nuevos. Entonces en el Islam los más ancianos, los patriarcas, son aquellos que dan ejemplo a todos los musulmanes. En el judaísmo ocurre lo mismo, y el patriarca incluso es el que dirige el Sabbat, y ninguna persona toma decisiones si no consulta con el patriarca, porque en ellos hay sabiduría y se honran las canas, se honran a los ancianos porque son los sabios de la familia, y cuando alguien va a hacer un negocio, por ejemplo, siempre va a consultar con la persona más anciana, sea su padre, su abuelo o su bisabuelo, y con la autorización y la bendición de ellos va a tomar las decisiones. Nosotros tenemos un sistema muy contrario, donde deshonramos a nuestros padres, donde deshonramos a los abuelos, donde consideramos que ellos son anticuados, que no tienen la razón, y por eso vienen muchas maldiciones sobre nuestras vidas. Y nosotros como líderes aconsejamos a muchas familias, pero nuestros hijos corren por el templo, son desobedientes, sin contar con todos los problemas matrimoniales que tenemos como creyentes. Financieramente también tenemos muchas luchas, sin embargo hablamos de un reino de provisión y de prosperidad, y el líder es alguien visible. Cuando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te enviste como líder y te da esa autoridad, te está poniendo como una carta más abierta a los demás. El líder es una luz y debe ser sal donde quiera que vaya. Entonces debemos sincronizarnos con el reino y debemos cambiar esto. El Islam enfoca en sus creencias, sus finanzas, y prosperan para bendecir su tierra, su familia y sus generaciones. Es decir, que ellos prosperan no porque sean codiciosos,
No para decirle al otro hermano, vea, yo ya compré carro, casa y beca y soy un bendecido. Y entonces sentirse mejor, porque esa es la cultura del mundo, esa cultura babilónica, esa cultura de Grecia que aplica en el occidente, y por eso la cultura del narcotráfico y que trajo Pablo Escobar a Medellín, trajo destrucción y trajo muerte y trajo mucha tristeza a Colombia y derramamiento de sangre. Ellos en cambio prosperan porque tienen un sentimiento y una convicción de prosperar para dejar bendecidas sus generaciones, para darle con qué trabajar a sus hijos y para que sus generaciones sean bendecidas en Alá. Nosotros que tenemos un Dios más grande, ¿en qué pensamos? Hay muchos líderes esclavos del trabajo. Llegamos esclavos del trabajo pensando y temiendo y angustiándonos por todo lo que nos hace falta y queriendo conseguir muchas cosas simplemente para chicanearle al compañero, ahora al hermano de la iglesia, y seguimos en el mismo sistema de antes. No ponemos a Dios en primer lugar, porque la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que no nos preocupemos porque hay de comer, de vestir, porque todas las cosas vienen es como añadidura al reino de los cielos. Nosotros venimos al sistema y conocemos el sistema de Dios, pero no nos sometemos a él ni lo ponemos en primer lugar, ni a nuestra familia, ni a nuestras generaciones. Hay mucho cristiano incluso piensa que es mejor tener poquitos hijos o no tenerlos, porque como el mundo cada vez va a estar peor. Entonces esa es una mentalidad mundana, es una mentalidad secular, es una mentalidad que trajo Grecia, porque bajo la razón cada vez hay menos recursos en el mundo, pero el reino dice que donde nosotros tenemos hijos, esos hijos serán benditos sobre la tierra y que nuestras generaciones serán bendecidas 1000 generaciones. Entonces no creemos en Dios, no ponemos la palabra en el primer lugar, no creemos en sus promesas, sino que vivimos una cultura mundana, pagana, babilónica, y no una cultura de reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios quiere darnos su vida. La vida de Dios es el Zoe de Dios, es la eternidad de Dios. La vida eterna de Dios genera cosas nuevas en mi vida. Hay un ejemplo y es la albahaca. La albahaca usted la pone en agüita, le da una cierta cantidad de luz y ventilación. Y usted puede coger hojitas de albahaca y cocinar con ellas, hacer infusiones o lo que sea, porque es una hierba aromática. Pero cuando usted le da la habitación a la albahaca que ella necesita, puede ser solamente agua, luz y aire. Entonces ella comienza a multiplicarse y a llenar esa vasija donde usted la puso. Y entonces la vida allí se multiplica. Dios quiere que seamos como esa albahaca, que Él, habiéndonos dado todos los medios ideales, su palabra, habiéndonos dado la fe, el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, la justicia suya, es decir, la vida suya y su gloria, el Zoe de Dios que viene sobre nosotros, debemos multiplicar, debemos crecer, debemos poblar la tierra con el reino de los cielos a través de su luz, es decir, que el Zoe y la vida de Dios venga a nuestras vidas. El que vive en su función y el tiempo correcto es perfecto. Nosotros, dice la palabra, debemos ser perfectos como es perfecto vuestro Padre. Y muchos pensamos, pero es que yo sigo fallando. Pero es que yo tengo debilidad, entonces ¿cómo voy a ser perfecto? Ser perfecto es cumplir la función que Dios nos dio en el tiempo perfecto, porque el tiempo perfecto es de Dios. Entonces cuando yo hago lo correcto, de la manera correcta, en el tiempo correcto, soy perfecto. No importa que me equivoque algunas veces, porque para eso tenemos abogado con Dios, que es Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonarnos. El ejemplo de Usa en la palabra de Dios, Usa tocó el arca de la alianza porque se iba a caer, el arca de Dios, la presencia de Dios iba a caer a un charco, se iba a ensuciar, pero la culpa fue de David, fue de los levitas y fue también de Usa, porque fueron desobedientes. Dios ordenó que cargaran el arca de la alianza, no sobre bueyes, sino sobre los hombros de los levitas. Dios dio un diseño de cómo debían cargar esa arca. Y sin embargo ellos desobedecieron ese diseño. El arca debía ir al frente, debía ser acompañada de alabanza, debía ir cargada por los levitas, y ellos desobedecieron, hicieron las cosas como su conciencia les indicó. Y Usa, en medio de su carnalidad, toma una decisión de sostener, porque el arca se iba a caer al piso. Es decir, que tomó una decisión donde no todos preguntarían, bueno, ¿y qué tenía de malo?
pero no era sagrado, no era la voluntad de Dios. Ellos no contaron con Dios y el diseño de Dios, no hicieron lo correcto, no era la función de Usa sostener el arca, no era la función de los bueyes cargar el arca, y por eso esto fue imperfecto. Y vino un juicio de Dios, y por eso Usa cayó muerto, por eso David temió y dejó el arca en casa de Obed-edom, donde él fue bendecido más que todos los demás mientras estuvo el arca allí. Pero David, se purificó, se arrepintió delante de Dios, y luego sí llevó el arca a la ciudad de Dios, donde debería estar, pero bajo el diseño de Dios. Nosotros debemos corregir esos usas que hay en nuestros corazones. Nosotros debemos corregir y no hacer las cosas por nuestra conciencia, sino buscando la voluntad de Dios y sometiéndonos a su justicia y hacer lo correcto de la manera correcta en el tiempo correcto. Hacer lo correcto correctamente y bajo la voluntad de Dios. Hacer las cosas con una motivación correcta, y la motivación correcta es dar nuestra vida por el Señor Jesucristo. Es servir, es someternos al Zoe de Dios, para que nuestra vida aquí en el Cronos, aquí en la tierra, sea dirigida por el reino de los cielos y no por nosotros mismos. Porque en el reino de los cielos aquel que da su vida por seguir a Cristo, entonces la ganará. Pero aquel que busca su propia vida, su propia conciencia, termina agradando a la carne y alejándose de Dios, llenando su corazón de injusticia y trayendo entonces derechos legales de Satanás sobre su vida, y aunque fuere creyente y aunque muriera dentro de la iglesia, no disfrutará del reino de los cielos y correrá el peligro aún de perder su salvación. Que esto no venga sobre nuestras vidas. Oremos al Señor de los cielos para que tengamos un corazón cada día más justo, para que busquemos el reino de Dios y su justicia y podamos disfrutar, porque todas las cosas que nosotros deseamos en la tierra serán añadiduras al reino de Dios. Dios me los bendiga.